Para realizar el presente trabajo hemos escogido la sentencia 2813-19E-23 del Pleno de la Corte Constitucional del Ecuador. Voy a dar lectura al resumen. La Corte Constitucional analiza la sentencia emitida por la Sala Especializada de la Familia, Niñez y Adolescencia y Adolescentes Infractores de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, que aceptó la excepción de cosa juzgada material e impidió la homologación de una sentencia extranjera de divorcio. Se concluye que existió una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva al imponer una traba irrazonable para el acceso a la justicia. Iniciamos el análisis con los sujetos procesales. El artículo 30 del Código Orgánico General de Procesos nos indica quiénes son sujetos procesales: el que propone la demanda y aquel contra quien se la intenta, esto es, actor y demandado. Para responder a la pregunta de quién puede ser parte en un proceso, es preciso aproximarse a los conceptos de capacidad y legitimación. La capacidad sería la aptitud abstracta para ser parte en cualquier proceso judicial. Por ejemplo, en términos estrictos, una persona fallecida no puede ser parte, aunque sí sus herederos vivos. En cambio, la legitimación es la aptitud para ser parte en un proceso concreto y determinado. Por ejemplo, una persona no puede comparecer en un proceso para pedir unas cantidades que se adeudan a su hermano, aunque tenga la capacidad para ser parte. Las partes procesales, en el presente caso en estudio, el actor es el señor Guerra Páez Guillermo, comparece con procuración judicial conferida a través del notario público al abogado Carrera Durán Fernando Javier. De igual forma, la demandada comparece con procuración judicial otorgada a la señora abogada Vintimilla Ana Patricia. Revisado el proceso, podemos manifestar que las partes procesales, actor y demandado, comparecen a través de procuraciones judiciales de conformidad a lo que establece el artículo 41 del COGEP. Procuradores y procuradores judiciales son los mandatarios que tienen poder para comparecer al proceso por la o el actor o el demandado. En cuanto a la legitimación activa y pasiva, no se han presentado objeciones, por lo que en la fase de discernimiento se ha declarado su validez. Hasta aquí la parte de los sujetos procesales. En relación a los hechos relevantes de la sentencia 2813-19EP/23 de la Corte Constitucional, tenemos que, de acuerdo con el artículo 10 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, se dice que el contenido de la demanda tendrá, al menos en el numeral 3 nos dice, la descripción del acto u omisión violatoria del derecho que se produjo el daño, si es posible una relación circunstanciada de los hechos. Por lo tanto, en el presente caso tenemos que el 29 de enero del 2019, el accionante presentó una demanda de reconocimiento y homologación de sentencia extranjera con el fin de que la sentencia dictada en Ontario, país de Canadá, que declaró el divorcio entre el accionante y su ex esposa, surta los efectos necesarios en el país de Ecuador. Es por ello que el 6 de septiembre del 2019 la Sala Especializada de la Familia, Niñez, Adolescencia y Adolescentes Infractores de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha emitió sentencia por la cual rechazó la demanda al considerar que existía cosa juzgada material. El 3 de octubre del 2019 el accionante presentó una acción extraordinaria de protección en contra de la sentencia dictada por la Sala de la Corte Provincial y el 17 de diciembre del 2019 la Sala de Admisión de la Corte Constitucional admitió la causa a trámite. Una vez que fue analizado por mis compañeros en cuanto a los sujetos procesales y hechos relevantes, sujetos de análisis dentro de la sentencia que nosotros elegimos, en este momento les voy a hablar acerca de los principios procesales aplicados. Dentro del análisis que nosotros realizamos del caso número 281319-EP, hemos podido detectar u observar alguna serie de irregularidades dentro del presente proceso, ya que se vulneró varios principios y derechos constitucionales. Ahora bien, una vez que la Corte Constitucional analiza la sentencia que fue emitida por la Sala Especializada de la Familia, Niñez, Adolescencia y Adolescentes Infractores de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, la misma que aceptó la excepción de cosa juzgada material e impidió la homologación de una sentencia de divorcio. Se observa una serie de irregularidades que provocó retardos innecesarios y dilaciones que no debían ser dentro del proceso. En este sentido, tomando en cuenta los antecedentes mencionados, podemos darnos cuenta que la sentencia emitida por la Corte Constitucional en cuanto a la acción extraordinaria de protección aplicó una serie o una variedad de principios constitucionales que permitieron la protección de los derechos de quienes la presentaron, pero no se dejó de lado tampoco los derechos de quienes estaban detrás del proceso. Ahora bien, los principios que fueron aplicados dentro del presente caso fueron los de motivación, celeridad, debido proceso, formalidad condicionada, subsidiariedad y economía procesal. Nosotros hablamos de la aplicación de estos principios debido a que estos ayudaron o promovieron un sistema de legal justo y equitativo para ambas partes. Nosotros hablamos del principio de motivación dentro de la presente sentencia, ya que la Corte Constitucional, al emitir su decisión final, mostró o demostró a su vez ¿cuáles fueron los puntos en los que ellos se basaron para llegar así a su decisión? Cumpliendo así con lo que señala el artículo 4 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, específicamente en su numeral 9, que nos habla acerca de la motivación, en el que señala que la jueza o juez tiene la obligación de fundamentar adecuadamente sus decisiones a partir de las reglas y principios que rigen la argumentación jurídica y, en particular, tiene la obligación de pronunciarse sobre los argumentos y relaciones relevantes expuestas durante el proceso por las partes y quienes intervienen en el proceso. Ahora bien, en este sentido también podemos hablar de la aplicación del principio de economía procesal y celeridad, puesto que al inicio del proceso señaló la Corte Constitucional que hubo varios retardos que fueron totalmente innecesarios. Entonces, una vez que ellos emitieron su decisión y analizando la sentencia, cumplieron con este principio de procesal de economía y celeridad. ¿Por qué? Porque ellos facilitaron o ayudaron que el proceso no se vuelva o no tenga dilaciones que sean innecesarias dentro del presente proceso, cumpliendo así también con lo que señala el artículo 4 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que específicamente en su numeral 11, literal B, nos habla sobre la celeridad, en el que nos indica que limitar el proceso a las etapas, plazos y términos previstos en la ley, evitando dilaciones que sean innecesarias. Asimismo, también se aplica el principio del debido proceso. ¿Por qué hablamos de la aplicación del debido proceso?
debido a que se respetaron las normas del debido proceso que están prescritas en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos. La sentencia que fue dictada por la Corte Constitucional tomó en cuenta los derechos de quienes formaron parte del proceso y no dejó a ninguna de las partes en un estado de indefensión o se dictó una sentencia que pueda afectar a alguna de las partes que fueron parte del proceso. Ahora bien, con esto se cumple también con lo que establece el artículo 4 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional en su numeral 1 que nos habla acerca del debido proceso. En este mismo sentido también podemos mencionar que hubo la aplicación del principio de formalidad condicional, cumpliendo en este mismo sentido con lo que establece el artículo 4 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional que nos habla acerca de este principio sumamente importante que es formalidad condicional. Ahora bien, ¿por qué hablamos de la aplicación de este principio? Ya que cuando con la aplicación de este principio se cumple porque al llegar a la decisión final, así como en el momento que se analizó en cuenta, se analizó la sentencia, se tomó en cuenta todas las formalidades que fueron previstas sin que sea omitida alguna o que pueda causar un conflicto dentro del proceso. En este mismo sentido también podemos observar la presencia del principio de subsidiariedad. ¿Por qué la presencia del principio de subsidiariedad? Para entender un poquito más, podemos dirigirnos a lo que establece el artículo 4 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, específicamente en su numeral 14, que nos habla acerca del principio de subsidiariedad, en el que señala que se tomarán en cuenta los demás principios procesales establecidos en la legislación ordinaria y que sean compatibles con la naturaleza del control constitucional. Hablamos de la aplicación de este principio porque en su decisión final, la Corte Constitucional también, para llegar a su decisión, se basó en normas ordinarias siempre y cuando estas estaban ligadas a las normas constitucionales. Con lo señalado anteriormente, podemos entender que la correcta aplicación de los principios dentro de un proceso ayuda a direccionar de forma adecuada el proceso y permite tomar decisiones justas en donde el sistema de justicia no se vea retardado por dilaciones que sean innecesarias. Sentencia emitida por los jueces que conocieron la causa 17-141-2019-00021, la cual recayó la competencia en el Tribunal de la Sala Especializada de la Familia, Niñez, Adolescencia y Adolescentes Infractores de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, integrada por los señores